de acuerdo a nuestro line-up, digamos, ahora siguen Pablo Gartevici, quien ya estuvo anteriormente, ya fue presentado, y Fer Feller, que es un líder de UX en Flux IT con unos cuantos años trabajando con nosotros en la empresa. La charla que ellos van a estar dando es transformando el departamento de UX de lo presencial a lo remoto, y en esta charla nos van a contar su experiencia ante el desafío que muchos de ustedes conocerán y habrán vivido, de llevar sus dinámicas de trabajo a espacios digitales. Hasta luego, de mi parte. Gracias, Palotti. Hola a todos, Gracias. bienvenidos y bienvenidas. Bueno, muchas gracias por estar. Como bien dijo, vamos a contar cómo fue la transformación de nuestra experiencia laboral de presencial a remota. Bueno, primero que nada, el contexto, como saben, estamos dentro de Flux IT y somos aproximadamente 20 personas las que conformamos el departamento de UX, y la compañía cuenta, como también habían dicho al principio, con 2 oficinas acá en Argentina, una en La Plata y otra en Buenos Aires. Y en ellas es donde transcurría nuestra vida normal, a las que íbamos todos los días, a hacer nuestros talleres, reuniones, test de usuario, bueno, todas las actividades típicas de nuestra disciplina, y por supuesto todas las que tienen que ver con la convivencia también. Hasta que de pronto, como todos sabemos, de un día para el otro llegó la pandemia y el confinamiento, y tuvimos que cambiar. Cambiamos las salas de reunión por Meets, las charlas por chat. Básicamente empezó a pasar todo por medio de una pantalla. Eso a nivel funcional está ok, pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta que algunas cosas no estaban funcionando del todo bien. Por ejemplo, si pasábamos por una sala y veíamos un grupo de diseñadores en reunión, no paraban de hablar, y quizás en las meets encontrábamos silencios. Contar con elementos como rotafolios o pizarras para apoyar nuestros conceptos no eran tan fáciles de tener, y perdíamos también, por estar presentando, por cámaras apagadas, la visualización de cómo estaban las personas. Por lo tanto, nos dimos cuenta que no estaba funcionando. Y ahí nos preguntamos por qué no estaba funcionando, ¿no? Y un poco tiene que ver con esta falsa creencia que teníamos de que la oficina era un lugar para ir a realizar un conjunto de tareas que hacían nuestro trabajo, pero en realidad la oficina es más que eso. Es un lugar donde también ocurre una socialización, y que gracias a esa socialización nuestro trabajo fluye de mejor forma, porque hace que se generen de manera espontánea elementos que aportan valor a nuestro trabajo, ¿no? Y eso era lo que se estaba perdiendo en la virtualidad, esa generación espontánea de valor. Entonces nos propusimos el desafío de recuperar eso, y nos preguntamos, ¿no?, ¿cómo podríamos crear una experiencia de trabajo completa para nuestro equipo de diseño en un contexto remoto? Y cuando decimos experiencia de trabajo completa, queríamos decir este tipo de cosas, ¿no? Las cosas que se estaban perdiendo en la virtualidad y que sentíamos que tenían que ver con esta generación espontánea que sí se daba en la presencialidad. La generación de nuevas ideas, el aprender de otros, la visibilidad de los proyectos. Somos una consultora con muchos clientes y equipos de diseño en muchos clientes, pero todos sabíamos lo que estaba pasando con todos. Y también se estaba perdiendo el sentido de pertenencia o el engagement con el equipo de diseño y con la empresa en sí misma. Bien, y para contar con esta información y responder a este desafío, empezamos a realizar acciones. Lo primero que hicimos fue encuestas. Al comienzo de la cuarentena queríamos saber cómo estaba la gente, y ahí también empezamos a ver, más allá de cuestiones particulares de la situación, que extrañaban todo lo que tenía que ver con compartir, los debates, el sentirse acompañados. Después, pasado un tiempo y habiendo hecho ciertas acciones,
fuimos por hacer un workshop para ver qué cosas estábamos haciendo bien y qué cosas todavía teníamos posibilidades para mejorar. Y más recientemente hicimos entrevistas 1 a 1 para medir el impacto de esas acciones y, por supuesto, seguir mejorando. Y algunos de los testimonios que surgieron de esas entrevistas van a aparecer en los slides que les vamos a ir compartiendo. Pero antes necesitábamos un marco de trabajo y nos definimos por el Design Ops, que es algo que ya veníamos escuchando y haciendo de manera informal, y que sabemos que es fundamental para organizarnos y para que los diseñadores puedan enfocarse en su trabajo específicamente. Acá, como comentaba Pablo, tenemos que aclarar, o como se comentó antes también, que si bien somos un departamento, 20 personas, somos un gran equipo, cada grupo de personas trabaja para diferentes cuentas, diferentes proyectos, lo cual hace más complejo el desafío de estandarizar estas operaciones de diseño. Nos basamos en los tópicos que marcan Nielsen and Norman Group, que son cómo trabajamos, cómo nuestro trabajo crea impacto y cómo lo hacemos de manera colaborativa. Es decir, nos enfocamos en los 3 ejes que, dicho de otra manera, son la calidad, el protagonismo y la identidad, para avanzar con acciones en cada uno de ellos puntos. En cuanto al eje de la calidad, es algo que siempre buscamos realizar en nuestro trabajo y superar, basándonos en el profesionalismo de nuestro equipo y siempre buscando ser mejores. Los desafíos que teníamos en la pandemia es cómo hacíamos para mantener esta estandarización sin un contacto diario, y también el desafío de fomentar más la colaboración, que antes se daba de un modo mucho más natural. Es decir, cómo hacemos para continuar creciendo profesionalmente en este contexto. Y una de las acciones que hicimos fue la de formalizar bien los roles dentro del departamento. Nosotros tenemos lo que es el Solution Designer, el UX Designer y el UI Designer, ¿no? Entonces definimos bien cuáles eran las características de cada rol, cuáles eran sus competencias, qué cosas tenían que hacer, qué cosas no tenían que hacer. Definimos un referente por cada uno de estos roles, creamos canales de comunicación específicos y armamos encuentros para que las personas en estos roles puedan compartir vivencia, debatir diferente bibliografía, mostrar su trabajo o realizar diferentes challenges. Otra de las cosas que pusimos foco es lo que es el aprendizaje, que es uno de los pilares de nuestro departamento, ¿no? Y que siempre estuvo en Flux, ya sea en formatos más tradicionales como cursos o libros, pero también el aprendizaje que se da haciendo o que se da por compartir con personas con más experiencia. Entonces, creamos y fomentamos diversas maneras de incentivar el intercambio y revisión entre pares. Fortalecimos el mentoreo que pueden dar los líderes o referentes. Disponibilizamos plataformas de capacitación online y bibliografía, y de hecho durante la pandemia se logró que se realicen más cursos de los que se realizaban antes. Creamos un skill map muy detallado para que cada miembro del equipo entienda dónde está posicionado y hacia dónde tiene que crecer, y estamos armando un plan de formación interno, justamente porque el aprendizaje es uno de los pilares más importantes y era lo que sentíamos que se perdía un poco con la virtualidad. Y otra cosa es la documentación, ¿no? En la oficina era muy fácil preguntar a la mesa o preguntar al que estaba al lado, pero en la virtualidad no hay nadie sentado al lado, ¿no? Eso pasa en un chat que no siempre se responde, y además el equipo demandaba ser más autogestivo, no tener esta necesidad de recurrir a otra persona para responder algunas preguntas básicas. Por eso concentramos, sistematizamos y unificamos toda la información en un solo lugar, de manera que sea de fácil acceso y de fácil entendimiento. Bien, y en cuanto al eje del protagonismo, cómo crear impacto, siempre estuvo en nuestro ADN el ímpetu de traspasar la frontera de la compañía. Siempre tratamos de compartir con la comunidad nuestras experiencias, buenas o fallos, nuestros conocimientos. Y eso nos mantiene con ganas de superarnos constantemente. Obviamente el desafío
de nuevo tenía que ver con cómo hacemos para mantener esta apertura a la comunidad en los formatos virtuales que estaban apareciendo. Y con esto de compartir a la comunidad, las charlas son como el formato más clásico para compartir a la comunidad. Esto es una charla que abrimos a toda la comunidad tequi. Y desde el departamento dimos apoyo y acompañamiento para que sucedan estas cosas, ¿no? Generamos espacios internos sin presión, donde se proponían temas o se hacían dinámicas para que surjan temas sobre qué se puede exponer. Liberamos agendas para que se desarrolle ese contenido y para que se ensaye. Hicimos sesiones para poder dar y recibir feedback. En los casos que no eran en vivo como esta, sino que eran charlas grabadas, dimos soporte a la grabación y el día del evento nos juntábamos todo el equipo para ver la charla y celebrar juntos que algún miembro del equipo estaba exponiendo. Y otras formas de compartir con la comunidad y que potenciamos durante la pandemia es la escritura de diferentes artículos, ¿no? Desde el departamento disponibilizamos diferentes tipos de recursos para que el equipo se sienta más motivado a escribir. Y en el último eje, el de la identidad, que se forma desde la cultura. En primer lugar, la cultura de Flux, una compañía joven cuyas acciones se apoyan en su cultura, y justamente uno de los pilares de la cultura Fluxer es el trabajo en equipo. Y por otro lado, como grupo, teníamos una subcultura también, el departamento de IDEX. Somos una tribu con nuestras características particulares, que nos sentábamos todos en el mismo lugar, muy ruidosos, compartíamos la música, íbamos a comer todos juntos, a eventos de UX, como contábamos recién, en manada, viernes especiales, after, etc. Indudablemente todo esto era de gran valor, pero también era imposible de replicar en la virtualidad. Así que tuvimos que trabajar mucho, idear, probar, fallar, hasta que logramos que Fluxers que no conocieron cómo éramos antes, hoy valoren, disfruten y sigan construyendo nuestra identidad UX. Una de las cosas que se hizo en ese sentido, y si me pasa la PPT, acá está, es todo lo que fue la bienvenida y el onboarding, ¿no? Queremos que las personas que se incorporan al equipo entiendan nuestra identidad desde el momento cero. Por eso es que rediseñamos toda la experiencia de los primeros 30 días, e incluso más, sabiendo que el primer día se genera mucha ansiedad, mucho nerviosismo, mucha incertidumbre, entonces cuidamos mucho ese primer día, que obviamente no se tenga que ejecutar nada, pero que toda la gran cantidad de información que recibe la persona sea digerible, esté dosificada. Creamos encuentros con su líder de UX para que se empiece a construir esa relación. Damos todos los canales de comunicación para que empiece a sentirse contenido y parte de un grupo, porque justamente queremos que se entienda nuestra identidad desde el momento cero, pero además también queremos que conozca las caras que hay detrás de los chats, de los mails. Entonces tratamos de crear reuniones y en lo posible también de armar un momento de relax y de juego en la primera semana de la persona para que interactúe de forma diferente con el equipo y se empiece a sentir más integrado o integrada. También durante la pandemia se fue generando un nuevo ritual de cumpleaños, ¿no? Y lo bueno es que fue el propio equipo el que se apropió de esto y fue experimentando diversas formas de agasajar a quien cumplía años. Desde colarse en una reunión o inventar reuniones falsas para dar una sorpresa y cantar el feliz cumpleaños, o todo lo que es la dificultad de averiguar la dirección de alguien para enviarle un regalo sorpresa. Y justamente cuando estas cosas se fueron asentando y ya no eran tan sorpresas o tan sorpresivas, se transformaron en una nueva tradición que el equipo genera de forma autogestiva, ¿no? Y es una nueva tradición que es muy bien recibida por la persona que cumple años, pero muy, muy divertida para el resto, ¿no? Y hasta surgió como un nuevo subritual que es hacer tortas virtuales para compartir por chat. Y tenemos una ceremonia dentro de la tribu que llamamos Café XD, y que es un momento distendido. Los viernes por la tarde, cuando ya terminamos de trabajar y ya para cerrar la semana, es un momento social para compartir con el equipo lo que el equipo quiera, ¿no? A veces alguien comparte algo del trabajo o algo que aprendió, pero por lo general es para jugar, para hablar de cualquier tema, mascotas, familia, vacaciones, lo que sea.
y esta es una de las ceremonias más apreciadas y más significativas por nuestro equipo, y que la verdad que nos relaja, nos divierte, nos hace ya empezar a vivir el fin de semana, y nos sirve para crear un poco de comunidad. Y les comparto un pequeño videíto que dura menos de un minuto para que se trate de ver un poco cómo nos divertimos en época de pandemia, ¿no? Se carga. ¿Uno quiere mate? Creo que está sin sonido. Como todos mis mates, ¿eh? Dale, gracias. Leslie, tomá. Pasalo, Más rápido. Yo quiero. Está bueno, tomá, Tere. Gracias. Está rico. Aguanta, Gracias, Tere. Ahora, ¿querés mate? Vale. A ver, Play, ¿me pasás? Dale, te paso. Está medio frío, ¿no? Está bien. Me parece que está un poquito Excelente. Un poco chupadito. Bueno, la idea era mostrarle un poco eso de cómo tratábamos de crear en lo virtual un clima distendido, pero a pesar de todo lo que se puede hacer en lo virtual, sentimos que necesitamos algo de lo presencial. Sabemos que no vamos a volver a la oficina, por lo menos no vamos a volver todos los días, pero nos dimos cuenta que sí necesitamos encontrarnos esporádicamente, ¿no? Que somos seres que habitan un cuerpo en el espacio físico y que está bueno y que necesitamos compartir de vez en cuando ese espacio. Por eso, en la medida que la pandemia lo permite, hicimos algunos encuentros con la dificultad que tiene, porque Flux, en el proceso de la pandemia, se transformó en mucho más federal y ya no solo estamos en La Plata y en Buenos Aires, sino que el equipo está distribuido por todo el país. Pero la verdad que gracias a todas las acciones que realizamos en lo virtual, cuando nos encontramos de forma presencial, las relaciones son fuertes, están intactas, se nutren y se retroalimenta el espacio virtual del espacio físico. Bien, y bueno, resumiendo, quedó claro que no vamos a volver a la vida como era antes de la pandemia, el modelo híbrido llegó para quedarse, pero también nos sirvió este periodo para darnos cuenta que la socialización es fundamental y en ese aspecto es en el que trabajamos y en el que tenemos que seguir trabajando para encontrar las nuevas formas de interactuar. Exactamente, lo que nos permitió la pandemia es trabajar en estos nuevos puntos de interacción, ¿no? Y nos dimos cuenta que tenemos que darnos el tiempo para hacer por nosotros lo que sabemos hacer también por los demás, ¿no? Tenemos que rediseñar nuestra propia experiencia de trabajo. Así que muchas gracias. Acá tienen nuestros mails por si tienen alguna duda o consulta o pregunta, se tiraron en el chat. Y si no, acá por cucaracha me están pasando una pregunta de cómo es esto de la vuelta a la oficina. No hay nada definido bien y es algo que se va adaptando. Ahí, Fer, no sé si querés comentar algo, pero básicamente no hay una regla que sirva para las 230 personas que somos en Flux. Cada equipo lo va gestionando, las oficinas están, y cuando alguien quiere ir, puede ir, o cuando por alguna razón un equipo decide ir, va. Sí, estamos todavía, a pesar de que crucemos los dedos, toquemos madera, aparentemente esto está terminando, todavía estamos en un periodo de transición y es probable que por eso no haya nada 100% definido, pero bueno, lo que está pasando es que se empiezan a usar las oficinas para cuestiones específicas de los equipos y por supuesto como gran equipo UX también tenemos nuestros momentos y esos son los que por ahora estamos aprovechando para usarlos presencial.